Bienvenidos amigos podescuchas que siguen Consejos Divinos en el canal de YouTube y en otras plataformas como Spotify, Apple, entre otras. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que este tema de la iglesia les haya llamado la atención para ponerle play a este video. Está conmigo Joshua Belmontes, que seguramente ustedes ya lo extrañaban porque siempre los videos que tengo con él gustan mucho. Y bueno, también es un invitado recurrente en Consejos Divinos. Bienvenido, Joshua. Hola, muchas gracias por la invitación otra vez y un saludo a todos. Eso. Pues miren, vamos a estar hablando de la iglesia, de distintos aspectos de la iglesia, pero primero yo quiero dejar, pues no antes de entrar al tema, porque precisamente Joshua quiere externar, compartir un poco de lo que para él significa la iglesia y cómo la ha estado viviendo en estos últimos meses particularmente. Pero eso nos va a ayudar a ir aterrizando el tema de la iglesia, que tiene que ver con una iglesia viva. ¿Qué es una iglesia viva? Y bueno, platícanos cómo has vivido, Joshua, este tema, pero bueno, pues platica lo que quieres platicarle a los podescuchas. Sí, gracias. Pues quería compartir un poco de mi vida. He tenido unos meses difíciles últimamente. Podría decir hasta años, ¿no? Ahí se podrían identificar pensando en la pandemia, en la cuarentena, ¿no? Creo que a muchos nos afectó de maneras más allá que simplemente, pues, no salir, ¿no? Porque hubo muchas redes que se modificaron o se cambiaron, entonces podría hablar de años, pero más particularmente meses muy pesados, muy difíciles. Ahora sí que como le dijo Cantinflas en una película donde la hacía de sacerdote, que iba a rescatar a alguien en una parte que estaba como en un piso muy alto, ¿no? Y sale de la ventana y se pone así y le dice, estoy flaqueando, hijo, estoy flaqueando. Entonces, algo así. Han sido unos meses difíciles para mí y lo quiero mencionar no tanto como si digo, quiero decirles toda mi vida a todos, no, sino precisamente por el ejemplo que estás mencionando, ¿no? De la iglesia. En medio de los meses difíciles, recibí mucho apoyo de la iglesia y eso ha sido un apoyo fundamental en mi propia vida. Y para quienes entienden que apoyo de la iglesia es que una institución religiosa me dio dinero, no es eso a lo que me refiero, ¿no? Porque algunos Exacto. escuchan eso y, sí, no fue ese mi problema o mis problemas, sino que la iglesia, que somos todos los que creemos, ellos me han estado apoyando. Ustedes saben quiénes son, incluyéndote a ti, ¿no? Que aprecio obviamente tus consejos, tus oraciones, tus oídos y otras personas también con las cuales pude comunicarme, expresar mis pesares, mis dificultades, que oraran por mí, algunas personas a más distancia, otras a menos, y realmente fue fundamental porque diferentes circunstancias que pasé con mi familia, personalmente, pues eran como para tumbarme, ¿no? Muy fuerte, pero pues sea arriba o abajo, podía contactar a alguien, podía buscar a alguien, podía recibir consejos de alguien. En algunas cosas un poco más delicadas, hasta un amigo me dijo, mira, yo pasé por esta situación y lo que te puedo decir es esto, ¿no? O sea, una comprensión de temas que a lo mejor no hubiera compartido con todos y eso es a lo que me refiero, ¿no? Que no me sentí solo a pesar de que, pues, circunstancias fueron muy difíciles, ¿no? Y es muy interesante porque esto que te digo, bueno, va para un año, ¿no? De que las cosas se habían puesto así. Y viendo en retrospectiva, veo pues la mano de Dios, obviamente misteriosamente porque no entendemos todo lo que pasa. A veces queremos como darle sentido a cada centímetro, a cada segundo de lo que pasa en la vida. Es que
se me cayó el vaso porque Dios quería algo, ¿no? Me tropecé porque seguro Dios me está diciendo, no, o sea, de todo lo que pasó en los últimos meses, no puedo decir los porqués de todo, ¿no? Pero sí puedo decir que em, el Señor está trabajando en mi corazón y que a través también de mis hermanos y hermanas, pues fue una como contención, si queremos decirlo así, o sea, como el go-kart que así se va chueco, pero pues hay unas llantas alrededor y me Ujú. regresa, ¿no? Entonces, eso ha sido muy bueno y me ha enseñado a mí también. Recientemente fui a ver a un amigo fuera de la ciudad y él también me platicó algunas cosas que me sorprendieron porque no sabía que estaba pasando por esas cosas y pude pues al menos escucharlo, pues decirle algunas palabras de empatía, ¿no? De que, bueno, yo he pasado por esto y entiendo más o menos, ¿no? No como para decir, ya no te voy a hablar y no te voy a buscar por esta situación y seguir orando por él. Entonces, pues no estoy siendo muy específico, pero al menos sí quiero como que quede claro eso, ¿no? De que pues tuve con quien hablar, tuve quien buscar, tuve quien me aconsejara, quien orara por mí. Y digo, la idea es reencarrilar todo, ¿no? Y gracias a Dios en los últimos meses, bueno, ya ahora sí los últimos de los últimos, los más cercanos, pues digamos que el cielo se ha despejado más, ¿no? Y las cosas han ido mejor, algunos planes que tenía de meses y años, gracias a Dios se han ido dando, que yo pensaba que de plano ya no, o sea, con las circunstancias que estaban pasando, no, pues ya, a lo mejor el Señor no quería, ¿no? Pero pues gracias a Dios se han ido dando, se han ido encarrilando y pues ahora a seguirle, ¿no? Entonces, sin entrar en muchos detalles, a menos de que digo, tú quieras como abordarlos, estoy muy agradecido con Dios porque pues he llegado hasta donde pensé que no iba a llegar, ¿no? Literalmente, y buscando nuevos propósitos. Y les invito, si les interesa, a leer esas reflexiones de Salmo 90, porque ahí Moisés escribe cosas muy importantes para la vida. Una de ellas es que la vida es ardua y pues quizá cuando queremos como pues tener una vida de fe, eh, quisiéramos que todo fuera como muy sencillo, muy directo. Hay algunas películas que pues son como películas cristianas y cuando la persona ya cree, pues ya todo es feliz y todo se va resolviendo y no necesariamente es así. Hay muchas preguntas que quedan sin respuesta, aunque esté feo decirlo, pero es la vida de fe, ¿no? Y lo arduo de la vida, las circunstancias que van y vienen, van a seguir yendo y viniendo, pero Dios es nuestro refugio. Entonces, pues ya les adelanté unas cositas y sería ese el tema, bueno, lo que yo menciono. Has dicho varias cosas importantes, muy importantes, Joshua, porque, y me gusta mucho que lo plantees así, si bien es cierto que no es necesario entrar en detalles, me gusta mucho que lo plantees así en cuanto a que eh, a veces hemos hablado de cuestiones como teóricas con mucha área de oportunidad para practicarlas, pero teóricas en el sentido de que, pues, a veces hablamos de conceptos. Y hoy lo que has estado haciendo es hablar de cosas de la vida cristiana, como vivenciales, pues, ¿no? Y lo que quiero decir es, o ir rescatando las cosas que has dicho, es que definitivamente la vida es ardua, la vida es difícil, en la vida encontramos muchos retos, sinsabores, tristezas, como tú lo viviste, también cosas inesperadas, desagradables, cambios inesperados, precisamente por estas circunstancias inesperadas y desagradables. Eh, y la verdad es que ante estos cambios, ante estas circunstancias, muchos, hay que decirlo, muchos cristianos piensan que la vida con Dios, y tú lo dijiste, ¿no? Esta cuestión de la película, pero también mucha gente enseña que la vida cristiana tiene que ser
pues, una vida entre algodones, ¿no? Una vida en la que, pues, como Dios está por encima de todo, pues, te tiene que ir bien y nunca te va a ir mal. Y esto nada más lejos de la realidad. Se me ocurre Primera de Pedro, me parece que es en el capítulo 4. Él está hablando de que sufrimos en esta vida de dos maneras: o sufrimos por el pecado y sus consecuencias, por hacer lo malo, o sufrimos porque estamos haciendo lo bueno, estamos haciendo lo justo. Y pues bueno, yo añadiría que sufrimos a veces por el pecado de alguien más, ¿no? Algo malo que alguien hizo y que nos afecta, o algo malo que nos están haciendo directamente, porque a veces sufrimos por nuestro propio pecado, pero a veces sufrimos por el pecado de alguien más y los efectos que tiene esto en nuestras vidas. Entonces, porque vivimos en un mundo injusto, en un mundo en el que el pecado gobierna a la mayoría de las personas. Entonces, nos tocan esos efectos, y aunque somos hijos de Dios, nos tocan esos efectos. Ahora, ¿qué diferencia la vida de un hijo de Dios que sufre por estas circunstancias a la de alguien que no conoce a Dios, que rechaza a Dios? Podría ser, pues lo que diferencia es cómo afrontas esas dificultades, ¿no? La esperanza con la que afrontas esas dificultades, la fe con la que afrontas esas dificultades, y todo lo que tiene que ver con que aunque pasamos por situaciones desagradables, inesperadas, que nos hacen sufrir, que nos hacen tomar decisiones que postergan probablemente nuestros planes, como parecía que te iba a ocurrir a ti. Pues independientemente de todo eso, Dios está en control. Independientemente de todo eso, nuestro Padre nos infunde aliento, saber que Él camina, como dijera el Salmo 23, en medio, o camina con nosotros para atravesar el valle de sombra de muerte, que claro, que puede ser así de extremo, o simplemente puede ser nuestro valle de sombra de muerte. Es decir, para nosotros estas circunstancias son, pues son malas, son terribles, son desfavorables. Entonces, está padre eso, o sea, entender eso por un lado, pero por otro lado, esto que has dicho de que ha habido personas que han caminado contigo estas circunstancias, no, mucha gente no puede decir lo mismo. Mucha gente forma parte administrativamente de una iglesia, ¿no? Está ahí en el registro de miembros de la iglesia, están ahí, acuden a las actividades, a la cuestión cúltica, a celebrar los domingos un culto a Dios, y muchas otras actividades forman parte de estas cosas, pero a veces no tienen, muchas veces no hay personas con las que pueden contar de su iglesia, vamos a decir, ¿no? No tienen el apoyo que ellos estarían requiriendo, y como bien dices, pues no tiene que ser económico, que si es económico, pues económico, pero puede ser apoyo moral, en ánimo, puede ser en orar por ti, puede ser en escucharte, puede ser en abrazarte, en estar ahí, y sí, en aconsejar de tantas maneras, incluso en cuanto a corrección, porque por ahí, a veces cuando estamos bajo mucha presión, cuando estamos sufriendo, a veces no vemos con claridad, no pensamos con claridad, eso quiero decir, no pensamos con claridad. A veces llegamos a cometer algún error en el camino, y entonces pues también la corrección de las personas que amas, de tus amigos o de tu familia espiritual, o incluso espiritual pero carnal, ¿verdad? Esta corrección o reprensión o exhortación en un momento dado también es necesaria y también ayuda a superar mejor
las situaciones difíciles. Entonces, es muy rico lo que comentas, aunque no tenga detalles, realmente es una llamada a las iglesias, como a decir, bueno, y te pregunto a ti, podescucha, ¿tienes personas que comparten tu fe con las que puedes contar, a las que les puedes contar? Puedes contar con ellas, pero además les puedes contar eh, cosas difíciles de contar que tienen que ver con malas decisiones o tienen que ver con decisiones que tienes que tomar o, sí, o cosas que estás sintiendo, que a veces la gente tiene miedo, Joshua, de decir, me siento desanimado, tiene miedo de decir, estoy triste, tiene miedo de decir, siento que Dios no me escucha, tiene miedo de decir estas cosas porque las iglesias normalmente responden, no, pues te falta fe, ¿dónde está tu fe? Y en vez de ayudar, en vez de animar, pues hay una condena, ¿no? Una condena. Ay, pues no tienes fe, Joshua. Entonces ya no quiero ser tu amigo, tu hermano en Cristo, porque te hace falta la fe. Esto es muy común, Joshua, ¿no? Esto es muy Wow, común. sí, sí, es cierto, les dicen córtalas, ¿no? Creo que es muy importante decidir o ser intencionales en involucrarnos en las vidas de otros. Puede ser complicado, especialmente si solo nos vemos como una vez a la semana, pero sí hay que buscarlo porque lo primero que se me viene a la mente es que en las cartas de Pablo, o sea, específicamente, eh, am- yo recuerdo cuando era más joven y leía la última parte de las cartas y decía, ¿por qué escribe estas cosas? Porque son notas personales, ¿no? Pero ya después ya le encuentro bastante sentido y muchas de las notas personales al final de las cartas enfatizan estas cosas, ¿no? De animarnos unos a otros, en el caso creo que de primera o segunda de Tesalonicenses, de orar unos por otros, de ser comunidad. Es bien importante involucrarnos en las vidas de otros y tiene riesgos, obviamente, tampoco se trata de ser imprudente, pero sí encontrar personas con las que nos podamos abrir, como dicen, eh, y viceversa, a las que podamos escuchar y en ese sentido metafórico, caminar juntos, porque pues necesitamos comunidad, así nos hizo Dios en primer lugar, como seres sociales, pero también como iglesia, porque a lo mejor podemos perder perspectiva de que, pues si yo veo una persona una vez a la semana o un grupo de personas una vez a la semana, no es tan relevante en mi vida como a quienes veo diario en el trabajo o en algún otro lugar o en mi familia, y no le doy tanta importancia, no creo vínculos, pero viéndolo a largo plazo, muy largo plazo, si se supone que vamos a pasar toda la eternidad juntos, pues, ¿por qué no empezar a hacer comunidad desde ahorita y ayudarnos a caminar en la dirección correcta? Más allá de los formalismos que mencionas, ¿no? De que pues está uno en una lista de miembros, uno participa en cierta actividad, que digo, no está mal, pero pues son a veces cosas muy esporádicas o cosas muy lejanas de la vida propia. eh, y obviamente en ese tipo de aislamiento, uno puede vivir sus problemas, dificultades y tentaciones en ese aislamiento, porque a veces, pues, ¿quién me va a comprender, no? A lo mejor veo personas diario en mi trabajo o en otro lugar o en la escuela, pero difícilmente van a comprender mis luchas porque si yo estoy en una tentación, ¿cómo voy a decir, bueno, pues es que yo sé que Dios me instruye a ir de este lado y yo tengo como pues una lucha para ir de este lado? Obviamente si mis amigos o mis amigas de otro lugar escuchan, pues ni van a entender y van a decir, ¿cómo puedes? Eres neurótico, ¿no? Estás luchando con esas cosas que ni al caso. Pues necesitamos comunidad y necesitamos ser sinceros de que obviamente como pues criaturas caídas y pecadoras que somos, pues no es raro luchar con una u otra cosa y en un mundo caído, al contrario, sería lo esperable, ¿no? En Juan Jesús dijo, el Evangelio de Juan, ¿no? Que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, o sea, eso ya está garantizado. Y me encanta mucho una frase que escribió el autor Jerry Sitzer,
Él escribió un libro que se llama Alcanzar la gracia escondida, que es un libro duro, o sea, no es un libro que así empieces, ay, qué bonitas reflexiones, es un libro muy duro de leer, pero a partir de ahí da lecciones, yo creo que muy realistas de la gracia en medio de la oscuridad. Y él escribió que Dios crea comunidades de quebrantamiento, es decir, pues que nos entendemos unos a otros, para decirlo en pocas palabras, o que deberíamos entendernos unos a otros porque pues todos pasamos cosas, como dijiste en Primera de Pedro, habla del fuego de prueba y dice Pedro que pues ni no se sorprendan, ¿no? Porque pues nos agarra de sorpresa, así como, ah, ¿qué? ¿Por qué? Pero no se sorprendan como si fuera algo extraño, y habla de que nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo están pasando cosas, ¿no? Entonces es importante aprender a ser solidarios, empáticos, crear comunidad en medio de estas realidades. Y Dios puede usar eso incluso pues para fortalecer nuestra fe al final, para fortalecer pues una amistad real, ¿no? Entre cristianos. Y pues sí, al menos puedo anotar eso. Sí, fíjate que me hiciste recordar. Bueno, hay dos cuestiones bien irónicas, ¿no? De hoy día en la iglesia. Y me hiciste recordar ahorita con lo que estás diciendo de las comunidades de quebrantamiento, también lo que dice Daniel Shipani de las comunidades sanadoras, que pues, son las iglesias. La iglesia es una comunidad sanadora. Pero estas dos cosas irónicas que ocurren en las iglesias tienen que ver, uno, con que es totalmente normal ya y aceptable el que ni siquiera sepamos los nombres de las otras personas en nuestra propia iglesia local. Ya olvídate de otras iglesias, ¿no? Y entonces sustituir el nombre con el hermano, hermana, que qué bonito, o sea, es algo bonito decirle a alguien hermano, hermana, o sea, todo lo que implica, todo lo que encierra, pero realmente hoy día es más una muleta para ahorrarte el trabajo de saber los nombres de las personas. Ahora, aquí en esto encierra mucho también, mucho significado, porque ¿qué hay detrás de una negativa de saber cómo se llama la persona? Eso encierra una negativa de conocer a la persona, de implicarte en su vida y que también la persona se implique en la tuya. Entonces, no es nada más no sabemos los nombres de los demás, es un desinterés por conocer a la persona, es un desinterés por relacionarnos con la persona mucho más allá del hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ay, qué bueno. Y ya, que claro, a veces no puedes hablar profundamente con todos, ya, eso es lo que quiero decir. No puedes hablar profundamente con todos todo el tiempo, no puedes hacerte amigo de todos, así de una manera profunda, ¿no? No, no funciona así, y tampoco estamos diciendo tienes que ser tienes que ser amigo de todos y todos tienen que ser amigos tuyos, así de una manera total y profunda. No funciona así, la realidad no es así. Hacemos relaciones más profundas con determinadas personas, pero eso no implica que no nos importen otras, ¿no? Y bueno, aquí está esta ironía, en que siendo comunidades sanadoras, siendo comunidades de quebrantamiento y de muchas índoles más, la iglesia en su naturaleza, siendo esto que haya este desinterés, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esta otra ironía es que las iglesias tenemos muchas actividades sociales, tenemos muchas actividades en las que convivimos, nos reímos, pasamos tiempo juntos, pero normalmente estas actividades que están enfocadas en pasar tiempo juntos no están enfocadas en profundizar la intimidad. Y es una gran contradicción de la iglesia, porque tenemos más actividades para estar juntos, pero a más actividades para estar juntos tenemos menos tiempo para profundizar la intimidad entre nosotros, ¿no?
y vamos a decir, bueno, entre nuestros amigos cristianos, ¿no? Que sí, sí sería un buen reto o una buena intención conocer más a cada vez más personas. Si bien es cierto que con algunos no hacemos, como se dice, como clic o química o como quieran, con algunos no, con algunos no hay a lo mejor este deseo de intimar más, pero tenemos que salir de el individualismo, que es algo cultural de Occidente, el individualismo, que el individualismo ha permeado en la iglesia. Entonces, ¿qué es el individualismo? Pues estar centrado en ti, en tus necesidades, en lo que tú quieres y olvidarte de las necesidades de las otras personas, que no es importante. Básicamente, nuestras sociedades son individualistas y nuestras iglesias predominantemente son individualistas también. Entonces es romper con eso, entender que somos este tipo de comunidad y podemos hablar de lo que dice Pablo, por ejemplo, en cuanto que somos miembros unos de los otros, que somos un cuerpo en Cristo. Sí, 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 pero reflexionando en estas realidades, ¿no? Espirituales, pues son dos grandes ironías que yo veo, Joshua. Sí, muy cierto. Y pues espero que, digo, como reflexión de aquí podamos pensar en qué cosas podemos hacer, ¿no? Para involucrarnos en las vidas de otros o para que otros se involucren en nuestras vidas. Obviamente cuando buscamos amistades, pues buscamos algo en lo que coincidimos o nos identificamos, ¿no? Y pienso que hay que tener la disposición a crear lazos dentro de las iglesias, tanto con personas con las que nos identificamos como con las que no. Como bien dices, no vamos a ser los mejores amigos de todos, ¿no? Eso es muy poco probable, pero al menos tener un grado de apertura, ¿no? Para irnos conociendo. Eh, si tenemos algo en común, al menos, no es el fútbol, sino pues que seguimos a Cristo. Entonces ya de ahí, y si es lo más importante, pues ya debería ser un punto bastante común. A mí me gustan mucho series, películas o historias, o incluso cuando yo viví, eh, por ejemplo, excursiones. Cuando iba en la secundaria fuimos a una excursión, varias secundarias. Creo que yo no conocía más que a una persona de toda esa excursión. Entonces, ¿qué probabilidades había de que hiciera amigos, digamos, no? Pues no conocía a nadie de otras escuelas, todos diferentes. Fuimos a Michoacán una semanita y pues fue muy padre. No sé, es difícil de explicar, pero al estar viviendo experiencias nuevas con personas nuevas, pues no te queda de otra más que o te aíslas o buscas con quién, ¿no? Ir platicando a pesar de las diferencias. Entonces, de alguna manera, si metafóricamente, como han dicho, si estamos en esa arca que es la iglesia, como han dicho, pues hay que ser intencionales, ¿no? En ir buscando con quién congeniar. Si no se encuentra alguien, pues que tenga los mismos intereses, digamos, de películas o deportes, pues sí, de nuestra fe. eh, y buscar maneras de irlo haciendo. Para algunos se les hace más fácil, a mí a veces me cuesta, depende del contexto, pero este, independientemente de nuestras personalidades, ¿no? Se habla de factor de extroversión y de introversión, pero estamos llamados a ser comunidad. Y si hay como espacios, ¿no? Como estas actividades, pues al menos procurar eh, pasar un poquito más allá del superficial, ¿no? Que digo, a veces se dificulta. Yo lo que he notado es que se da mucho pues no les quiero decir máscaras, pero como que nos condicionamos a pretender ser algo, ¿no? Como que tengo que o vestir bien o siempre estar sonriendo o como para moverme en sociedad y especialmente en los grupos que se generan en las iglesias, este, como que he visto muchas personas que ponen demasiada importancia en eso, en tener esa buena cara para que pues jugar bien el juego en esos minutos que estamos y todo muy bien y luego bye. Y hay que trascender un poquito eso, ¿no? Esa superficialidad para pues buscar congeniar de una manera más profunda con alguien. Y digo, no tiene que ser en los espacios de un templo, ¿no? Pues si invitamos a alguien a salir,
a un amigo o a una amiga, pues puede ser fuera y platicar ya más profundamente de la vida, y pues eso va a involucrar nuestros retos, dificultades, nuestras aspiraciones, nuestra fe. em, y pues sí, cuando yo he tenido esas oportunidades con mis hermanos, pues es muy padre, ¿no? Hasta se puede orar a veces en público, y son momentos muy bonitos, ¿no? Que van construyendo pues algo más profundo, que creo que lo anhelamos, ¿no? Sí, Sí, totalmente, sí. Todos anhelamos esta reciprocidad, ¿no? En cuanto a una relación, pero que sí es verdad, y qué bueno que mencionaste lo de la extroversión y la introversión, que finalmente podrían algunos entender como que estamos animando a la gente a ser extrovertida y llegar y, hola, soy Efraín, y hablar de tu vida y cuéntame de la tuya. No, no nos referimos a eso, porque para algunos será muy fácil y para otros no, pero tiene que ver con un interés genuino en las personas. Y, y muchas iglesias a lo largo de mi vida, Joshua, han intentado hacer esto que estamos practicando de una manera artificial, ¿no? Como que a partir del próximo domingo vas a platicar con alguien y vas a conocer a alguien, y como, sí, está padre incentivar, animar, ¿no? A que nos conozcamos y empezamos a tener mayor intimidad entre los hermanos de la iglesia, pero realmente es lo que crees. Lo que crees es el combustible que necesitas para pensar diferente y relacionarte de manera diferente, porque eh, los introvertidos ciertamente no van a llegar a hacer conversaciones y todo esto, pero, si entiende el evangelio y lo cree y ama a su prójimo como a sí mismo, no va a llegar a hacer una plática, pero sí está genuinamente preocupado y ocupado por los otros. Y va a buscar maneras de hacer saber a los otros esto, ¿no? Aún cuando, digamos, no sería lo que otros esperan, ¿no? Que lleguen y hagan pláticas y todas estas cosas. Y eso por un lado, y creo que bueno, es bueno rescatarlo y pensar en eso, pero hablando de lo que hablábamos desde el título del episodio, que tiene que ver con una iglesia viva, o qué es la vitalidad en una iglesia, cómo sabemos que esta iglesia tiene vitalidad, pues tiene mucho que ver con esto. Y esto de las relaciones, yo lo veo, yo lo entiendo, Joshua, como una consecuencia de que la relación con Dios está cambiando nuestra forma de pensar, está cambiando nuestra manera de relacionarnos con otros. Entonces, como una consecuencia, o sea, por eso hablaba de a veces que lo hacemos artificialmente, como una consecuencia natural de lo que Dios hace en nosotros a través de su Espíritu, por el Evangelio en Jesucristo que creemos y compartimos, nos relacionamos de una manera diferente. Entonces, el relacionarnos de una manera diferente implica que pensamos acerca del otro de una manera diferente de lo que lo hacíamos. El individualismo nos siembra la idea en nuestra cabeza de que el otro no importa, de que solo importas tú. Pero el Evangelio nos enseña que el otro importa, que el otro también está hecho a la imagen y semejanza de Dios, que en el otro hay dignidad, que debo amar al otro como me amo a mí mismo. O sea, me saca de mi individualismo, de mi egoísmo, para ver a mi alrededor, ¿no? Entonces, es una consecuencia del evangelio, es una consecuencia de lo que Dios opera en nosotros, en esta nueva naturaleza espiritual. Entonces, sí, ¿no? Cuando una iglesia no puede romper el cascarón del individualismo, cada persona, pues algo anda mal. Y no es que no crean el evangelio, sino que no hemos logrado muchas veces conectar el evangelio, lo que creemos, con nuestras vidas. Entonces, si no están cambiando, y eso lo decimos todo el tiempo en consejería y en todo lo que hacemos, si no están cambiando nuestras relaciones
como consecuencia de que cambia nuestra mente, porque cambia lo que pensamos y lo que creemos, porque ahora creemos el Evangelio de Jesucristo. Si no están cambiando nuestras relaciones, algo está pasando o algo está dejando de pasar. Entonces, una iglesia viva la confundimos normalmente, y se lo estoy diciendo particularmente ahora a mis alumnos de liderazgo espiritual, de consejería cristiana. Está fallando, que creemos que una iglesia viva es una iglesia con un montón de cosas que hacer. Hace esto y hace el otro y hace el otro. Y mira qué iglesia tan viva, y eso no es una iglesia viva, es una iglesia ocupada. Es una iglesia con muchas cosas, con muchas actividades que hacer. Para una iglesia viva, las personas son importantes, ¿no, Josh? Completamente. Estaba ahorita pensando mientras mencionabas eso, cómo es que muchos programas, anuncios, series, de pronto han hecho bastante énfasis, o comerciales, ¿no? En los que sufren en silencio, en los que pues se sienten incomprendidos, etcétera. Y nosotros deberíamos ser los primeros que estamos buscándolos, ¿no? Y que estamos buscando extender la mano. Y pues digo, ahí hay una gran área de oportunidad. Y tienes toda la razón cómo Dios va cambiando el corazón. Yo puedo decir que por alguna extraña razón tiendo a ser mucho más individualista como persona y como un factor de independencia fuerte. Entonces, para mí siempre ha sido más fácil como querer correr solito, lo cual pues no es tan conveniente. Recuerdo cuando entré a la universidad en mis primeros semestres, todos como que no sé cómo se comunicaban y escogían al mismo profesor para el siguiente semestre para entrar con los amigos, y yo nunca hice eso o no lo hacía antes. Yo buscaba como lo que pensaba que a mí me convenía. Entonces ha tenido que haber cambios en mí, precisamente para interesarme por otras personas, porque no es como mi tendencia, ¿no? A lo mejor igual tú ya cuando me conociste ya era un poco diferente, ¿no? Pero a lo Más o mejor sí, menos. Ah, no es cierto. no, seguro pues lo has notado. Entonces sí, hay algunos cambios que uno tiene que hacer intencionalmente, hay otros que pues se van dando en el interior de la persona conforme uno pues lee la palabra, la reflexiona. Hay un versículo que me gusta mucho de Segunda de Corintios. No, bueno, es en el primer capítulo, no me acuerdo si es el 5 o es otro por aquí más abajo, porque lo estoy viendo, que Pablo hablaba de que pasaron unas aflicciones muy fuertes, pero que Dios iba a usar eso para que luego, bueno, para que Dios los consolara a ellos y luego que ellos pudieran consolar a otros. Entonces, a mí se me hace muy profundo eso, porque o sea, prácticamente le está diciendo que en su providencia Dios permitió que pasaran cosas bien difíciles para darles su consuelo y que después ellos lo llevaran a otros. Entonces, yo he visto eso en mi vida y procuro aplicarlo, ¿no? O sea, dificultades, bueno, a veces dificultades es una palabra muy pequeña, ¿no? Cosas muy fuertes, muy feas que uno pasa, en las cuales Dios nos llama a acercarnos a Él y hay una transformación interna, y pues es como, bueno, ahora ve tú y busca a otra persona, ¿no? Y no lo digo porque suene romántico, sino realista. Sí, sí, sí se puede hacer, sí es parte de cómo Dios obra, y pues es una invitación, ¿no? También a que nos importe el otro y a estar sensibles a necesidades de otros. Sí, qué buen texto compartiste. Yo normalmente uso ese cuando doy capacitaciones en consejería cristiana, porque pues la consejería es eso, es atender las necesidades de alguien. Entonces, es precisamente eso. ¿Sigues ahí, Josh? Sí, Aquí estoy. algo pasó ahí. Este es, y esto tiene que ver con cómo usas el dolor. Porque el sufrimiento y el dolor, como decíamos al principio, es parte de la vida. ¿Qué vas a hacer con tu sufrimiento? ¿Qué vas a hacer con tu dolor? Y la mayoría de la gente lo usa, acaricia su sufrimiento, abraza su dolor y se acostumbra a ello. Y incluso eso les da identidad, ¿no?
como que su identidad está fuertemente basada en sus sufrimientos y en su dolor pasado que han vivido y se enorgullecen de eso, pero no les sirve para nada más, ¿no? Para justificar probablemente comportamientos, maneras de pensar, probablemente justificar el aislarse, ¿no? Alejarse de las personas. Y muchos cristianos lo dicen y lo hacen, lo cual pues es completamente anticristiano, pero y usar el dolor, como Dios nos enseña a usar ese dolor que hemos vivido por vivir en un mundo caído, eh, y cómo usar ese sufrimiento para consolar a otros y para animar a otros. Es increíble, es el alma de la iglesia realmente, y eso nos permite restaurar a otros porque venimos de ser restaurados también y reconciliados con Dios, y todo lo que Dios hace, hacerlo también con otros. Y realmente, ahora que tú decías, ¿no? Bueno, tú eres soltero y yo también luché en mi vida con el egoísmo, por ejemplo. Y cuando te casas, como es mi caso, eh, es un entrenamiento intensivo y constante de matar el egoísmo, estar casado. Desgraciadamente, la mayoría de las personas no lo entiende y por eso tantos divorcios, porque el egoísmo es el que gana, ¿no? Y no estoy hablando de soportar cosas, no estoy hablando de, bueno, ni modo, ya me casé, pues me aguanto. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que ambas partes, al matar el egoísmo, pueden estar atendiendo las necesidades del otro de una manera, pues, más natural. Y bueno, esto es espiritual, o sea, realmente, carnalmente esto no se logra. Pero lo que quiero decir es que esto debe pasar desde tu matrimonio, desde tu familia, si no estás casado. Ahí en el seno de tu hogar, vives el evangelio de esta manera, viendo no solo por ti, sino por los demás en tu familia, porque estás poniendo en práctica el evangelio. Y esto tiene que reflejarse en la iglesia, porque muchas veces es como, sí, voy a amar a mis hermanos en la iglesia, pero la esposa abandonada, los hijos abandonados, y estamos tan enfocados en la iglesia y eso pasa mucho con ministros, con pastores específicamente, ignoran las necesidades de sus familias por estar volcados a la iglesia. Bueno, pues tienen que empezar en el hogar, en el matrimonio, con la familia, y esto tiene que impactar naturalmente, orgánicamente, dirían algunos, a la iglesia, ¿no? Pues bueno, con algunos pensamientos finales, Joshua. Ahorita que dijiste tú eres soltero, yo también dije, ay, ¿a poco tú también? No, no es cierto. Ibas a completar ahí un pensamiento. Lo que yo diría es que desde donde estamos podemos empezar, al menos, digamos, hablando de amistades, como mencionaba, tendemos a hacer lazos con quienes nos identificamos más rápido o inmediatamente, y es más fácil como hacer un círculo así y olvidar a otras personas que también están ahí. Entonces, para combatir como ese egoísmo, pues poco a poco intentar abrir nuestros círculos, ¿no? Y se trata de acciones pequeñas, pero muy intencionales, ¿no? Y que a veces nos cuestan, como dices, preguntar el nombre de alguien, o meter a alguien a un círculo, ¿no? Que eso genera incomodidad, pero si tenemos una visión de algo más allá, es decir, pues queremos conocerte o queremos conocer a alguien más, se puede empezar desde ahí, ¿no? Porque ¿por qué nos comunicamos con otras personas? Muchas veces es porque tenemos algún interés personal. Me refiero a cosas de amistad. ¿Cierto? Entonces, intentar comunicarnos con alguien, no necesariamente porque voy a ganar yo con esa comunicación, sino qué puedo aportar, ¿no? A lo mejor hay algo. Como personas que somos, tenemos diferentes, pues, talentos, aspectos de personalidad que quizá podemos aportar. Entonces, ahí ya hay como nuevas oportunidades, ¿no? De interacción. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, yo me gustaría cerrar enfatizando que tiene que ser un resultado, ¿no? Podremos artificialmente
poner iniciativas en nuestras iglesias para que cosas así ocurran, tiene que ser como un resultado de nuestra comprensión del Evangelio y que creemos en él. Y, y sí, sí es cierto, esto que dices, yo lo desarrollo, lo llamo círculo íntimo en mi libro de la Iglesia Útil, que lo pueden pedir a su iglesia, a su librería cristiana en México, o también está ahí en línea con Apple, con Google y con muchos otros negocios que venden libros electrónicos, Amazon, la Iglesia Útil, y hablo del círculo íntimo que tiene que ver con que pues tienes, como el nombre lo dice, desarrollas un círculo en el que particularmente con ellos desarrollas una intimidad, una confianza, etcétera. Y bueno, claro que eventualmente podrás tener muchos amigos más, cristianos y no cristianos, con algunos desarrollarás cierta intimidad, pero hay un círculo que puede ser tan grande como quieras, ¿verdad? Digo, no puede ser súper grande porque no puedes tener tanto tiempo para tanta gente, pero son lazos sinceros y profundos en los que no solo rindes cuentas los unos a los otros, sino que hay un cuidado mutuo eh, y como bien dices, fundamentado en el desinterés, ¿no? Que ese es como el meollo del asunto del amor, porque de lo contrario sería un negocio, ¿no? Hago algo, pero porque espero una retribución. Y que así son las relaciones fuera de la cosmovisión cristiana, en general, ¿no? No todas, obviamente, pero sí es desarrollar estas relaciones con algunas personas de una manera intencional, como muy bien lo dijiste hace rato. No se desarrollan solas estas relaciones, ¿verdad? Tiene que haber una intención, una voluntad y fuera de este círculo íntimo, pues también una intención y una voluntad de servir a otros porque son valiosos, porque son personas que tienen necesidades, porque son personas que tienen su propio sufrimiento y como dices, pues podemos aportar algo, podemos ser útiles, diría yo, en alguna medida, a veces simplemente escuchando en las clases de consejería, ahora que estoy dando en esta universidad, en la carrera de teología, pero siempre que doy capacitación en consejería, hay esta idea de que la consejería es aventarte un rollo, ¿no? De que, viene a consejería, entonces lo voy a aconsejar y ahí le voy, ¿no? Y te la pasas hablando, sino que la consejería primordialmente es escuchar lo que el otro está viviendo, experimentando en cuanto a sus emociones, pero también en los pensamientos que tiene, escuchar cómo eso se materializa en comportamientos específicos que muchas veces dañan a la persona y a personas que están a su alrededor. Entonces, como cristianos, es algo que tenemos que cultivar, aprender a cultivar, y mucho del ejemplo del ministerio de Jesús ahí está, cómo Jesús escuchaba también. Así que, bueno, pues creo que, creo que una iglesia viva tiene este perfil, ¿no? De tener, no solo decir estoy de acuerdo con el evangelio, sino los efectos del evangelio son visibles en las relaciones. Gracias, gracias por compartir esto que platicabas al principio. ¿Quieres decir algo, Josh? Sí, ahorita que mencionabas, tengo dos ejemplos, obviamente no voy a decir quiénes, pero en mi propia vida, hablabas de la transformación de uno y puedo pensar en dos amigos, uno pues ya de algunos años, el otro pues más nuevo y hay que cultivar la relación, esperemos que se pueda, pero que nacieron a partir de un choque que hubo entre nosotros y que obviamente para mí la tendencia es después de eso es como bye, ¿no? A ver, pues qué onda, ¿no? Y que tuve que ser intencional en dar una segunda oportunidad e incluso acercarme yo y más en el primer caso que en el segundo, ¿no? En el segundo fue más la otra persona, pero de, oye, ¿sabes qué? Yo pensé esto, ¿no? Pensé que había pasado esta situación, pero pues ya me enfrié y la veo de esta manera, ¿no? No, pues oye, mira.
se pudo arreglar el choque inicial en estos dos casos y a raíz de ahí nacieron dos amistades, ¿no? Te digo, una ya de años, con mucha confianza, la otra pues más reciente, pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido que doblarme a decir, sabes qué, pues voy a hablar, ¿no? Voy a intentar arreglar esto, aunque sea nada más por dejarlo bien y que a raíz de eso salió pues un entendimiento pues fuerte, ¿no? Y obviamente pues yo no hubiera pensado que eso iba a pasar, ¿no? Entonces de ahí creo que lo intentaba poner como un posible ejemplo de esa renuncia al egoísmo, ¿no? De no quedarnos con el primer impulso en una relación de que pues me vio feo o dijo esto o se rió así, ya me quedé gordo y esta persona es así, sino intentar acercarnos a, pues al menos limar un poquito y a veces cosas inesperadas pasan, cosas sorpresivas. Nunca se me olvida que hay un pastor que se llama Chuy Olivares, a lo mejor muchos lo conocerán, ¿no? De Guadalajara. Él hablaba de que como Jesús dijo que nos arregláramos, ¿no? Con la persona, con el hermano ofensor, y que de un 100% de problemas, el 80% se resuelven así, ¿no? O sea, es el otro 20 el que ya son casos más complicados, pero pues un 80 es, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿no? Con la disposición a escuchar, a entender a la otra parte y de exponer tranquilamente lo que yo pienso que viví, ¿no? Es como un ejemplo de cómo ir construyendo iglesia, ¿no? Sí, definitivo. Y sí, me encanta esta última frase que usas, construir iglesia. Sí, las iglesias no salen de la nada, ¿no? Sí, tenemos que, las relaciones pues son eso, como construir relaciones, cultivar si alguien quiere, ¿no? Que implican ambas metáforas el esfuerzo de estar haciendo, ¿no? Estar poniendo un bloque o estar regando, ¿no? Esa planta que sería la relación, estar haciendo algo. Excelente, Josh, pues gracias, creo que siempre es de bendición. Espero que piensen lo mismo nuestros amigos por escuchas. Así que nos vemos hasta la próxima aquí con Josh. Ya yo les estaré dando más lata, pero dejen ahí sus comentarios en cuanto a, bueno, si quieren dejar testimonios, pues ya ustedes sabrán, pero dejen sus comentarios en cuanto a estos temas que yo creo que nos tocan y nos tocan profundamente a todos. Yo, pues, gracias, Joshua, te agradezco que andes por acá. Sí, y pues con mucho gusto y también un gusto compartir de este tema. Espero que pues aporte algo, ¿no? A quienes están escuchando. Excelente. Yo me despido de todos ustedes, queridos podescuchas, que Dios sea contigo y hasta pronto.